Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Dios ha establecido su pacto con Abraham, y ahora en este capítulo del libro de Génesis, veremos algunas de las implicaciones de ese pacto. Lo importante para nosotros es lo siguiente, que por la fe en el Mesías Yeshua, nosotros nos convertimos también en simiente o descendencia de Abraham, y eso significa que lo que aprenderemos hoy en referencia a él, también tiene que ver con nosotros por el resultado de ese pacto. Tomen sus Biblias y leamos juntos el libro de Génesis, capítulo 17. En un sentido, Dios está dándole mayor revelación a Abraham, y también veremos las implicaciones que vienen sobre una persona cuando recibe una revelación y la aplica a su vida. Notaremos que esa revelación, unida a la obediencia, es transformadora. Abraham se convertirá en una nueva persona. Ve conmigo al versículo 1, libro de Génesis, capítulo 17, versículo 1. Y aconteció que Abram tenía 99 años de edad, y el Señor se le apareció a Abram y le dijo: Yo soy El Shaddai. Tu Biblia quizás traduce ese término, El Shaddai, como el Dios Todopoderoso, y ciertamente se refiere a un Dios poderoso. Hemos hablado de esto antes, pero vale la pena repetirlo ahora, ya que está en el texto. La frase El Shaddai comprende tres palabras hebreas: El, que significa Dios; Shei, que es solo una letra y significa aquel; y la palabra Dai, que significa suficiente. Entonces, El Shaddai literalmente significa el Dios que es suficiente. ¿Suficiente para qué? Para todas las cosas. Otro aspecto importante de ese nombre de Dios, El Shaddai, es que Dios se revela a sí mismo a través de las circunstancias, porque Él es el Dios suficiente para toda circunstancia. Entonces, lo conocemos por experiencia, lo conocemos por lo que Él hace en nuestros asuntos, en cada situación, en cada evento de nuestra vida. A futuro veremos, cuando estudiemos el libro de Éxodo, que Moisés recibió un mensaje que no solo hablaba de revelación, sino también de redención, y allí le fue dado a conocer un nombre aún más grandioso de Dios, y ese nombre se compone de esas 4 letras que se refieren al Dios que era, que es y que será. Nosotros llamamos ese nombre como el nombre trascendente de Dios, con frecuencia traducido al español como Jehová Dios. Y por tanto, en el libro de Éxodo, por medio de la redención, conocemos a un Dios que trasciende. ¿Por qué? Porque la redención nos coloca en un nivel espiritual distinto y superior. Pero aquí, con esta relación de pacto, descubriremos que Dios se está revelando a sí mismo por medio de una experiencia, por medio de las circunstancias. De nuevo, Dios hablando. Abram tiene 99 años de edad y leemos aquí que Dios le dice: Yo soy El Shaddai. Y luego viene un mandamiento: camina delante de mí. Y normalmente se traduce lo siguiente como sé perfecto o sin defecto. Existen 2 cosas que necesitamos señalar aquí. Cuando lo leemos ya traducido, no lo podemos detectar. Normalmente la palabra para caminar es la palabra halak. Simplemente tiene que ver con desplazarse o andar. Y en forma de mandamiento se escribiría talej, pero aquí está en forma de mandamiento, pero tiene una raíz verbal diferente.
En vez del verbo normal o raíz kal en hebreo, aquí encontramos el hippael, que significa, usualmente es un modo reflexivo. Eso significa algo que va y viene en ambas direcciones. Es un modo que implica una expresión o una experiencia más completa o exhaustiva. Así que cuando Dios le da este mandamiento a Abraham, y ese es un punto importante también, debemos entender que con mucha frecuencia, cuando Dios le habla a un individuo, ese individuo escucha a Dios por medio de los mandamientos. No hace mucho tiempo estaba enseñando sobre el libro de Jeremías en cierto lugar, y allí vimos que a lo largo de la profecía de Jeremías hay una conexión entre mencionar la Torá y definir o describir la Torá como la voz del Señor. Así que si no te interesan los mandamientos de Dios, aprende el principio bíblico. No estás interesado en escuchar la voz de Dios, sus instrucciones, su revelación. En este caso, cuando leemos «camina delante de mí», la palabra original aquí es hip-halech, que significa «camina en todo lugar delante de mí». Nos habla de una acción continua y también implica quizás, ese modo reflexivo, podría implicar que si Abraham se mueve, Dios se moverá también. Entonces, a medida que Abraham responda, Dios también responderá a su obediencia. ¿Qué producirá esto en su vida? Bien, noten cómo termina este verso. Con la palabra tamim, normalmente traducida como sin defecto o perfecto. Y no tengo problemas con esa traducción, pero también debemos saber que este término en singular, tam, nos habla sobre alguien que es dependiente. Esta palabra la analizamos cuando estudiamos la vida de Iov, cuyo nombre se traduce en español como Job. Allí descubrimos que esta palabra tam también tiene el sentido de un tonto. Entonces, ¿cómo una palabra que significa perfecto, ser una persona perfecta o sin defecto, también puede ser entendida en otro contexto, la misma palabra como tonto? Muy sencillo, porque en la médula de esta palabra vemos a alguien que reconoce su insuficiencia. Se considera a alguien insuficiente y, por tanto, ya que logra reconocerlo, él dependerá de Dios. Una persona que reconoce su insuficiencia y depende de Dios se vuelve alguien perfecto o sin defecto. Pero alguien que no reconoce su insuficiencia y confía en sí mismo, ignorando a Dios, estará actuando muy neciamente. Esta es la manera correcta de entender lo que Dios le está diciendo a Abraham en este pasaje. Leamos ahora el verso 2. Otra respuesta potencial es esta respuesta de pacto. Dios estableciendo, moviéndose para producir el resultado de una relación de pacto con Él. Verso 2. Y pondré, colocaré o daré mi pacto entre yo y tú, y te multiplicaré. Y noten las últimas dos palabras, meod, meod. Lo que vemos aquí es la misma palabra dos veces, la palabra meod, que significa mucho. Entonces Dios lo bendecirá y dice, mucho, mucho. ¿Cómo podemos entenderlo correctamente? Muchas traducciones simplemente colocan en gran manera, y está bien, pero una de las interpretaciones de los eruditos indica que cuando este formato aparece, y esto sucede en muchos lugares de la Biblia, esta duplicación de la palabra meod, algunos consideran que este Dios que actúa de manera abundante, no solo lo hará en esta era, sino que al repetirse con esa segunda palabra se refiere al reino de Dios. Entonces Él será multiplicado y bendecido de manera abundante, tanto en este mundo como en la era venidera. Una de las conclusiones que podemos extraer aquí es sencilla, que este pacto que se establece entre Abraham y Hashem tendrá implicaciones eternas, implicaciones de reino.
Una vez más. Y pondré mi pacto entre yo y tú, y te multiplicaré en gran manera, o mucho, mucho literalmente. Verso 3. Y Abram cayó sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, yo, he aquí, mi pacto es contigo, y tú serás un padre de muchas naciones. Aquí hay una gran revelación. Cuando Abram escuchó de nuevo la reafirmación del deseo de Dios de hacer un pacto entre Dios y él, y que el propósito de Dios era multiplicarlo grandemente, noten que Abram de inmediato adoró, postró su rostro en el suelo, cayó de rostro al suelo ante Dios. Y vean el resultado. Dios le dice, verso 4, leemos, yo, he aquí, mi pacto es contigo, y tú serás un padre para muchas naciones. Y la palabra aquí es Goyim. Entendamos algo. En este punto, no existía ninguna persona que fuese judía. Abram no nació judío. No existía Israel, ni existía el pueblo judío en este momento. Lo que descubrimos aquí, y esta es una verdad muy importante que con mucha frecuencia es ignorada, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, y es simplemente que Dios creó a Israel, es decir, al pueblo que descendería eventualmente de Abraham, por lo que luego él se consideraría el primer judío, y su propósito de existir es que él tendrá en su propósito, en el mero centro de su propósito, un mensaje y una consecuencia para los gentiles. No podemos separar a Israel de las naciones. Dios quiere usar a Israel para la multiplicación de las naciones. Esto es lo que se revela aquí, con un propósito específico para esas naciones, y lo veremos en la medida que avancemos. Ahora pasemos al verso 5. Aquí viene un cambio. Abram se somete a los propósitos de pacto de Dios, y al hacerlo, el resultado de eso, de caminar delante de Dios, de confiar y depender de Él, de someterse a los propósitos de pacto, produce una transformación, porque Abram será transformado. Dice el verso 5, y tu nombre ya no será llamado más Abram, sino que será Abraham, porque como padre de muchas naciones, yo te estoy colocando o estableciendo. Aquí hay una verdad importante, y con frecuencia en español nos la perdemos porque es muy común, y es un error en mi opinión, que siempre se quieren usar distintas palabras para que la redacción no suene tan redundante, en español o en cualquier otro idioma. Pero deberíamos conservar las redundancias en el texto, porque de la misma forma que estudiamos en el verso 2, cuando Dios dice, voy a colocar, poner, dar o establecer mi pacto entre yo y tú, bien, aquí vemos la misma palabra cuando Dios dice al final, que como padre de muchas naciones yo te establezco. Es la misma palabra, latet, en hebreo. ¿Qué aprendemos de esto? Bueno, la razón por la cual esta misma palabra se repite es para mostrar que parte de este acuerdo de pacto es que Abraham se convierta, como vimos anteriormente en Génesis 12, en una bendición para las naciones. Este pacto con Abraham tiene desde su fundamento, es su propósito principal que las naciones sean impactadas por él, que haya una conexión entre Abraham y los gentiles. Y si nos perdemos esto, no podremos entender los propósitos de Dios. Debemos hablar claramente sobre este concepto, la simiente de Abraham. Avancemos al siguiente verso, verso
6. Y yo te haré fructífero. Y luego vemos la misma frase, meod, meod. Bien, esta fructificación, de la misma manera, no solo tiene implicaciones para este siglo, sino para el siglo venidero. Nos habla de una bendición de reino, una bendición eterna. Dios dice, voy a multiplicarte en gran manera y te haré fructífero. No solamente serás muy numeroso, sino que también habrá un gran significado que emana de lo que Dios está haciendo. Y cuando pensamos en fructificar, lo que debe venir a nuestra mente es el concepto de aquello que es bueno, buenas obras. Cuando Dios dice te haré fructífero, siempre tiene que ver con obediencia a la voluntad de Dios. Abraham entonces será muy fructífero en llevar a cabo la voluntad de Dios entre las naciones. Esa es la única forma como podemos entender este pasaje. Él también dice, y te pondré para las naciones. De nuevo, es la misma palabra que se repite, que encontramos en el verso 2, al final del verso 5 y ahora también a mitad del verso 6. Te pondré para las naciones. Y el resultado de esto es que reyes saldrán de ti. Dos cosas deben ser dichas. No existe otra forma para entender este pasaje que no sea Dios diciendo que del mismo modo que establezco un pacto contigo, del mismo modo que te estoy poniendo para las naciones, también te estoy poniendo para las naciones, pero no solo para que te relaciones con ellas, sino que tú serás para ellos, es decir, tú serás usado para su bienestar. El contexto aquí es producir un resultado positivo, fructífero y abundante entre las naciones con respecto a los propósitos y la voluntad de Dios. Y, en segundo lugar, encontramos que dice que reyes saldrán de ti. ¿Cómo podemos entender esto? De nuevo, leemos esto y, con el fin de entenderlo, puedes acudir a los comentarios y eso está bien. Ciertamente no estoy en contra de ello. Pero de la misma forma, o podría decir incluso más importante, es que primero ores. La buena interpretación bíblica no se apoya solo en opiniones de terceros, lo cual está bien para recibir consejo y conocer el punto de vista de otras personas que quizás caminan más de cerca con el Señor que lo que yo camino o de lo que lo haces tú. Quizás tienen mayor experiencia en el estudio de la palabra de Dios. Cualquiera sea el caso, pero no permitas que eso cause que tú rechaces una parte muy importante de la interpretación bíblica, y esta es doblar tus rodillas ante Dios y escuchar. Leer la palabra y luego escuchar. Leerla de nuevo y seguir escuchando. Orar. Dios, dame tu sabiduría. Y mientras hacía esto yo con esta frase, porque es un poco inusual, dice, te daré para las naciones, y luego dice que reyes saldrán de ti. La idea aquí con saldrán, este término para salir, se relaciona con la redención. Y por lo tanto, cuando vi esto y pensé en los reyes, ¿qué reyes? Bien, recuerden lo que aprendemos de Pedro y también de Moisés. Leemos en el texto que nosotros seremos un sacerdocio real. ¿Qué significa eso? Un reino de sacerdotes. Creo que cuando dice que reyes saldrán de ti, esto nos habla de que uno de los resultados de la redención es que seremos sirvientes reales, y utiliza el término reyes, queriendo decir simplemente que estas personas están vinculadas al Rey de Reyes. Así que a este real sacerdocio es a lo que yo creo que se refiere el final del verso 6. Ahora verso 7. Y estableceré mi pacto entre yo y tú, y entre tu simiente después de ti, a través de sus generaciones, como un Brit Olam. Y de nuevo, muchas personas leen esto y piensan, oh, un pacto eterno, por siempre y para siempre.
Yo no estoy en desacuerdo con eso, es una correcta y acertada interpretación, pero debemos agregar a esa idea el hecho de que esta palabra olam es un adjetivo también para el reino de Dios. Hablamos sobre el olam jabá, el siglo venidero, así que este pacto con Abraham tiene implicaciones de reino. Lo vimos de muchas formas distintas y ahora solo está siendo confirmado y una vez más enfatizado. El problema es que con mucha frecuencia la gente no comprende la importancia del pacto con Abraham. Hemos compartido insistentemente que el pacto con Abraham está fundamentado en el Mesías Yeshua. Siempre hago referencia a Gálatas 3:16. Si te acuerdas de Juan 3:16, recuerda también Gálatas 3:16. Que la simiente, por medio de la cual todas las naciones o todas las familias de la tierra serán bendecidas, potencialmente, es la simiente de Abraham, que según Pablo es el Mesías Yeshua. Así que esta declaración aquí tiene implicaciones sobre la obra del Mesías. Tiene que ver fundamentalmente con nuestra fe como creyentes en Yeshua Mei Natzrat, o Jesús de Nazaret. Una vez más, verso 7. Estableceré mi pacto entre yo y tú, y entre tu simiente después de ti, por todas sus generaciones, como un pacto eterno, y seré para ti Dios. Es decir, Dios le está diciendo que a través de este pacto, Él será Dios para ti, y así debería ser traducido. Únicamente a través de este pacto, Dios tomará responsabilidad por la humanidad. Sin este pacto abrahámico, no tendríamos expectativas sobre la obra de Dios y sus promesas siendo dadas a nosotros, a nuestras vidas. No tendríamos esperanza ni expectativas de que Dios se involucre. Sin un pacto como este, por parte de Dios, no habría obligación alguna de atender a nuestras oraciones. Pero gracias al pacto, Dios, debido a nuestra relación con la simiente de Abraham, el Mesías intercede ahora mismo por cada una de nuestras oraciones y súplicas. Así que este pasaje es muy importante. Y para Dios, seré para ti, es decir, por medio de este pacto, yo seré para ti, Dios, y para tu descendencia después de ti. Verso 8. Y yo, aquí vemos creo que por cuarta o quinta vez la misma palabra, poner, dar, establecer. Verso 8. Y yo te pondré a ti y a tu descendencia después de ti, o literalmente te daré. En este contexto, el mejor sentido de esta palabra sería dar. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra de tu peregrinaje, toda la tierra de Canaán como eterna, o como posesión eterna. Esto es importante y debo insistir en esto porque yo no entiendo cómo una persona que se considera maestro de la Biblia durante décadas, ¿cómo pueden decir que ya no existe relevancia alguna con respecto a la tierra de Israel y los propósitos de Dios y sus planes a futuro? Eso es extremadamente ridículo. Todo lo que Dios hace por los creyentes se inició gracias a un pacto. ¿Cuál pacto? Y la gente dirá, oh, es el nuevo pacto. No tiene nada que ver con el antiguo pacto. Bien, el nuevo pacto del cual habló Jeremías, el nuevo pacto, la noche en la que el Mesías fue traicionado, cuando él habló sobre ese nuevo pacto que sería concretado cuando él entregara su cuerpo y derramara su sangre, ese nuevo pacto está, de acuerdo con Jeremías, relacionado con la ley de Moisés, con ese pacto en el monte Sinaí. Y sabemos que además, por las enseñanzas de Pablo en Romanos, Gálatas y otras cartas, está atado al pacto abrahámico. Este nuevo pacto es también una renovación no tanto de la ley de Moisés,
aunque con el nuevo pacto la ley queda escrita en nuestros corazones y colocada en nuestras mentes, sino que es una renovación del pacto abrahámico. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto es lo que ratifica el pacto de Abraham a la perfección. Verán, vimos que en el capítulo 11, Abraham creyó en Dios y allí se estableció ese pacto único y especial, cuando él cortó esos 3 animales. Pero ahora encontramos al Mesías. Él es el pacto que cumple lo que el antiguo pacto nada más presagiaba y anunciaba. Así que, en este caso, mira de nuevo lo que dice el versículo 8. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tu peregrinaje, toda la tierra de Canaán, como posesión eterna. Es la palabra Ahuzat Olam. Y luego dice, y seré para ellos Dios. Ahora, descubrirás en el lenguaje, en el formato, si comprendes la verdad bíblica y la metodología para interpretar la verdad bíblica, descubrirás algo. Descubrirás que el lenguaje es muy parecido al del final del verso 7, pues hallarás algo similar en el verso 8, donde dice, al final del verso 7, que este pacto será para ti. El pacto hace posible que Dios sea tu Dios, y del mismo modo, Él quiere que entendamos en el verso 8 que parte de ese acuerdo de pacto, para que Dios sea nuestro Dios, para que experimentemos su obra, su presencia en nuestra vida, su intimidad en nuestra vida, que Él cuide de nosotros, todas esas cosas que deseamos y necesitamos de Dios, que se involucren en nuestras vidas para que todo eso sea realidad. La tierra de Israel tiene que estar involucrada. Todo es parte del mismo pacto. Así que cuando alguien dice que la tierra de Israel o incluso la ciudad de Jerusalén ya no tienen relevancia, que a Dios no le interesan los bienes raíces, buscando de cierta manera burlarse de este concepto, eso consiste en una afronta y una ofensa contra Dios. Demuestra que esa persona ignora lo que la Escritura dice. Y creo que los individuos que enseñan eso están arraigados en el antisemitismo, porque no hay forma de que estas personas que están estudiando la Biblia por 30 o 40 años simplemente no entiendan esto. Es un desconocimiento intencional de lo que la Escritura dice. Pasemos ahora, por favor, al verso 9. Y Dios le dijo a Abraham, llamándolo por su nuevo nombre, mi pacto guardarás, tú y tu descendencia después de ti, a lo largo de las generaciones. Si le preguntas a estos individuos, ¿te consideras descendiente de Abraham? Te dirán, sí, lo soy. Ellos entienden Gálatas 3:16. Entonces, ¿por qué no pueden entender lo que dice aquí la Torá, en el libro de Génesis, de que existe este pacto y que nosotros debemos guardar este pacto y que parte de este pacto involucra a la tierra de Israel? Lo que vemos aquí, cuando Dios le habla a Abraham, dado que yo soy descendiente de Abraham, debo entenderlo para mí también. Verso 9. Y Dios le dijo a Baruc, puedes poner allí tu nombre si quieres, mi pacto guardarás, tú y tu simiente o tu descendencia después de ti, primeramente tus hijos y los hijos de tus hijos, y cumplirás esto por todas tus generaciones. Verso 10. Y la palabra sot aquí, cuando se presenta de esta manera, nos habla de lo más importante, cuál es primordialmente lo que Dios quiere subrayar y revelar para el lector. Entonces, este es mi pacto, el cual ustedes guardarán entre yo y ustedes, y entre vuestra simiente después de ustedes. ¿Y a qué se suscribe este pacto? Noten lo que aparece aquí por primera vez al final del verso 10. Ustedes deberán circuncidar a todo varón.
La circuncisión es muy importante. Y de nuevo, la gente simplemente dirá, «Oh, esa es la ley del Antiguo Testamento». No. ¿A quién le habla Dios aquí? Le habla a Abraham. Y el pacto de Abraham está relacionado con el pacto del Mesías. ¿De qué se habla aquí? Bien, debemos entender la circuncisión adecuadamente. La circuncisión nos habla sobre la muerte de la carne. Así que cuando alguien, y lo digo con frecuencia, cuando alguien acepta este pacto que Dios hizo con Abraham, cuya mismísima fundación es el Mesías Yeshua, porque Él es la simiente de Abraham, con S mayúscula, como dice Pablo en Gálatas 3:16. Así que cuando aceptamos el pacto abrahámico, lo podemos decir en otras palabras, cuando aceptamos el nuevo pacto, o lo que es lo mismo, cuando alguien acepta el Evangelio, la circuncisión es vital. Ahora, existe la manifestación externa y simbólica de la circuncisión, y existe la obra interna de la circuncisión, y ellas están estrechamente relacionadas. La circuncisión nos habla sobre la muerte de la carne. Cuando yo camino en la fe, no viviré cumpliendo los deseos de la carne. Cuando camino en obediencia al pacto abrahámico, no estaré viviendo en la carne, cumpliendo los deseos de la carne, sino que estaré ejemplificando lo que significa caminar delante de Dios y literalmente caminar con Dios. Así que una vez más, mira el verso 10 al final. Dice, «Y ustedes circuncidarán a todo varón». Verso 11. «Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y esto será por señal». Fíjense en algo. Esta palabra para señal no es la palabra nes ni la palabra simán, sino la palabra ot, que habla sobre una señal milagrosa. Y de lo que está hablando es de algo que solo Dios puede hacer. Y eso es de que Él puede circuncidar nuestros corazones. Él puede tomar seres carnales y convertirnos en seres espirituales, individuos que tienen una naturaleza carnal, pero que ahora reciben una nueva naturaleza, para que ya no vivamos más por la carne, sino que andemos en el Espíritu. Eso es lo que este pasaje está presagiando. Entonces, este será por señal entre yo y vosotros. Es lo que dice. Y vosotros aquí, la segunda persona plural, significa Abraham, su hijo Isaac, su nieto Jacob, las tribus de Israel y todos los que adopten esta promesa abrahámica, que en última instancia es nuestro Mesías Yeshua. Verso 12. Bien, esta escritura, cuando la leemos e interpretamos basados en el principio hermenéutico, en la metodología hermenéutica, vamos a comprender lo que él intenta decirnos, porque está hablando sobre la circuncisión, la muerte de la carne. ¿Cómo se producirá esto? Noten específicamente que él quiere que seamos circuncidados. ¿Cuándo? Verso 12. Al octavo día, él te circuncidará a ti, es decir, que Abraham circuncidará a sus descendientes, a todo varón por todas tus generaciones. Él circuncidará a aquellos de tu casa, los que nazcan en tu casa, y aquellos que compres con dinero. Todo aquel, y dice aquí, Ben Nejar. Este término Ben Nejar se refiere claramente a un gentil. Lo que este pasaje nos dice a gritos es que Abraham adquirió personas, las albergó en su casa, tiene autoridad sobre ellas, y él utiliza esa autoridad para los propósitos del reino, para un propósito de pacto, para que ellos puedan caminar delante de Dios como él caminaba delante de Dios, no en la carne, sino en el Espíritu. Y todo esto se llevará a cabo. ¿Empezará cuándo? Dice allí que al octavo día. Todo el que nazca en tu casa, no importa cómo llegó allí, bien sea el hijo de un sirviente, sobre el cual tú tengas autoridad,
o bien sea uno de los hijos biológicos de Abraham, deberás circuncidarlos al 8º día. En el texto, el 8º día es enfatizado. ¿Qué significa el 8? El 8 tiene que ver con nuevos comienzos. Es un número de reino y un número de redención. Entonces, la única forma como ocurre la verdadera circuncisión, hablando de la física, es removiendo el prepucio del varón. Eso ejemplifica, simboliza la verdadera circuncisión, la cual consiste en la muerte de la carne, la circuncisión del corazón, que ocurre internamente. El pacto abrahámico empezó representando esto exteriormente, pero será por medio de la simiente de Abraham, del Mesías Yeshua, que esto se convertirá en una realidad interior, que se cumplirá realmente el propósito de este mandamiento, el cual es enseñarnos sobre la muerte de la carne, de nuestra naturaleza pecaminosa. Dice aquí una vez más, verso 12, y en el 8º día, o al 8º día, Él te circuncidará, todo varón, por todas tus generaciones, aquel que nazca en la casa o básicamente comprado con dinero, a todo gentil, ben nejar, el cual no sea de tu descendencia. A ellos debes hacerlo también. Está enfatizando esta influencia que Abraham debe tener sobre los gentiles. Debido a su nuevo nombre, Abraham, ya no es Abram, sino Abraham, él se convierte en una nueva criatura. Debido a esta relación de pacto, él ahora se convierte en el primero de la familia del pueblo de Dios. Leamos el verso 12. Ya leímos el verso 12, pasemos al 13. Y lo circuncidarás, o literalmente, él circuncidará a aquel nacido en tu casa, o al que fue adquirido con dinero, y este será mi pacto en tu carne como pacto eterno. El prepucio del varón al que no le haya sido circuncidada esta carne de su prepucio, este varón, entonces todo varón que esté dentro de la casa de Abraham, bien sea que haya nacido allí o si fue comprado, el varón que no sea circuncidado, ¿qué dice aquí? Ellos, Nich Rakta, Hanefesh Haji, Meyameja, Et Briti Jafer. Lo que significa es, y se cortará esa alma de, como diríamos en español, del pueblo o de su pueblo. Y cuando usamos el término nefesh, está en femenino, así que sería su alma en femenino, pero quiere decir toda persona. Nefesh significa el alma o la esencia de cada persona. Será cortada de su pueblo. ¿Por qué razón? Porque mi pacto ha violado. Así que cuando no entendemos la vinculación entre el pacto de Abraham y la circuncisión, ¿qué significa eso? Simplemente que cuando caminamos en la fe de Abraham, eso traerá la muerte de la carne. Y en última instancia es por medio del Mesías Yeshua que esto se hace realidad. El pacto abrahámico simplemente fue un presagio de aquello, nos dio un adelanto de aquello, pero por medio del Mesías y su pacto, cuando lo aceptamos por la fe, nos convertimos en receptores del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo. Recuerden que la palabra de Dios es más aguda que cualquier espada. Y la palabra de Dios llegó por medio de hombres santos que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por tanto, el Espíritu Santo es ese cuchillo que circuncida nuestros corazones, que nos hace nuevas criaturas, para que podamos caminar delante de Dios y podamos recibir la presencia, el poder y la obra de Dios en nuestra vida, para que entonces demostremos a las naciones lo que significa tener una relación de pacto con Dios. Cierro con esto. Hasta la próxima semana, cuando continuemos con la segunda mitad de Génesis 17.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.